Mis hermanos, buenas noches, qué alegría saludarlos, qué alegría volver a reunirnos para seguir estudiando la palabra del Señor, ya terminando con este libro de Juan, que ya llevamos bastante tiempo estudiándolo. Como se pueden dar cuenta, estoy un poquito agripado, pero bueno, motivado porque estamos compartiendo a través de las pantallas el estudio de la palabra del Señor. Antes de empezar con el siguiente tema, quisiera que me acompañaran en este momento y colocamos este tiempo en la mano de nuestro buen Dios. Nuestro Señor, te damos gracias porque tú nos regalas estas herramientas para estudiar tu santa palabra, porque nos motivas, mi Señor, porque colocas en nuestros corazones el querer como el hacer, el querer buscarte y el hacer tu voluntad, mi Señor. Oro, Padre, para que seas tú, mi Señor, hablándonos en esta oportunidad, como siempre lo has hecho cuando nos regocijamos y compartimos entre hermanos tu santa palabra. Que tu palabra, mi Señor, nos conforte, nos discipline, mi Señor, y podamos entender el mensaje que tú quieres para cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos porque nos ayudas a crecer en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta oportunidad entonces vamos a dar inicio con el estudio del libro de Juan desde capítulo 21, pero en esta oportunidad vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 19. Es una pequeña porción, pero tiene grandes verdades, tiene grandes enseñanzas para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Mis hermanos, yo vi aquí en esta porción de la palabra dos temas importantes. Y es así como lo quiero exponer en esta oportunidad. El primer tema es el escogido, que iría desde el versículo 15 hasta el 17. Y la segunda parte de esta porción nos regala el segundo tema, que yo le coloqué: seguir al Señor cuesta. Vamos entonces, cómo vemos el desarrollo de este diálogo entre el Señor y Pedro. Permítanme leer nuevamente, vamos entonces a empezar desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Mis hermanos, aquí vemos cómo Dios una vez más está utilizando al apóstol Pedro. Pero para poder entender un poco más, el mensaje que nos está regalando el Señor con estos
3 versículos, es necesario que conozcamos o recordemos mejor aún quién fue Pedro, qué nos regala la Escritura hablando del apóstol Pedro. Vemos que desde un comienzo Dios había utilizado a Pedro y cómo la Escritura empieza a mostrarnos desde que lo recibió, desde que lo invitó a ser pescadores de hombres, hasta convertirlo en uno de los íconos de la iglesia cristiana, uno de los grandes personajes referentes que nos regala el Señor y que fue utilizado grandemente. Recordemos que el apóstol Pedro inició siendo un pescador, recibió el llamado del Señor y ahora veremos el trato que hace el Señor con Pedro para terminar dándole la responsabilidad que eran las llaves del reino. Para eso, mis hermanos, quisiera que entendiéramos que el Señor busca convertirnos en lo que Él realmente quiere. Dicho esto, mis hermanos, entonces vamos a recordar un poco quién fue Pedro. ¿Qué nos regala la Escritura acerca del apóstol Pedro? El Señor había dicho a Pedro que le entregaría las llaves del reino de los cielos. Mis hermanos, eso lo podemos encontrar. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 16, versículo 19. Vamos a leerlo para entrar un poco más en contexto. Mateo 16, versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mis hermanos, como ustedes bien saben, es un versículo que ha sido maltratado. De hecho, la religión tradicional se escuda en ese texto, o en ese versículo más bien, para malinterpretarlo, para manipularlo, y digamos que se vino siendo como el génesis de lo que se conoce como la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y justifican el nacimiento del papado en ese versículo. Pero si nos detallamos un poco más y profundizamos un poco más en lo que la Escritura enseña y lo que la tradición por parte del catolicismo se enseña, nos damos cuenta que son incompatibles los requisitos para el papado con lo que la palabra enseña acerca de este gran personaje como lo fue el apóstol Pedro. Entre tantos, recordemos que Pedro era casado. No sabemos exactamente cuántos hijos tenía o cuánto tiempo llevaba pues con su relación, pero sí se nos dice que el apóstol Pedro tenía suegra. Y si alguien tiene suegra, él o ella, entendemos que era una persona casada. Dios nos regala la suegra, como dice el gran predicador José Mayén. Nos regala la suegra porque nos ha regalado la esposa. Y de alguna manera, pues, digamos que la suegra no tiene como muy buena fama, pero nos aguantamos a la suegra porque tenemos a nuestra esposa. Complicado sería si tuviéramos suegra y no tuviéramos esposa. Eso sí ya debería ser bastante preocupante. Y entonces vemos cómo la Escritura nos enseña una cosa, pero la tradición se escuda en otras para poder llevar una doctrina completamente contraria a lo que la palabra del Señor enseña. Estas llaves apuntaban a llevar la buena noticia. Cuando el Señor llega y le dice a Pedro le habla acerca de entregarle las llaves del reino de los cielos, apuntaba hacia el pueblo de Israel. Eso lo podemos entender un poco más si leemos Hechos capítulo 2, versículo 14 al 42. Vemos aquí cómo Pedro tiene el privilegio de ser nombrado en la palabra del Señor, que una vez da su discurso, se convierte en más de 3,000 personas, dice la Escritura, en el momento en que había llegado el Espíritu Santo. El Señor aprovecha cada una de las formas del carácter de sus hijos, y vemos aquí cómo era el carácter de Pedro. Era un hombre con un carácter fuerte, un carácter que lo podría catalogar como alguien acelerado,
impetuoso, pero que el Señor lo había cogido porque quería trabajar con Pedro. Y bueno, ya conocemos el final de Pedro, que terminó declarando el nombre del Señor Jesús en muchos lugares de esa zona. Todos estamos, así como Pedro, como tenía su carácter, nosotros también tenemos nuestro carácter. Estamos llenos de virtudes, de defectos, pero prestemos atención a esos defectos, porque esos defectos son los que debemos de colocar en la mano de nuestro buen Dios, para que Él trate con nosotros, para ser moldeados por Él, bendecidos por Él, y de esa manera podamos glorificar su nombre. Pedro también se caracteriza por su humildad. Cuando el Señor comienza a trabajar en su vida, Pedro, digamos que empezando, era como el apóstol inquieto, pero también vemos que la Escritura nos regala, a medida que encontramos los comportamientos de Pedro que él tenía, una humildad que lo caracterizaba. Miremos cómo ocurre el llamado. Vamos por un momento a Marcos capítulo 1 y leamos los versículos 16 y 17. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Vemos, mis hermanos, acá el inicio del ministerio del apóstol Pedro. En Juan 1:42 vemos también cómo Juan muestra que su hermano Andrés presenta ante el Señor a Pedro, y el Señor le cambia el nombre de Simón a Pedro, y eso lo hizo con un propósito. Uno de sus defectos era que no pensaba las cosas antes de decirlas. Actuaba y después pensaba. Y en un lenguaje más coloquial, digamos que era uno de los que de manera recurrente metía la pata. Vemos también cómo la duda se apoderaba de Pedro. Recordemos allá cuando el Señor caminó sobre las aguas, que invitó a Pedro, y Pedro dudó y empezó a hundirse. O sea, la duda acompañaba a Pedro. Y la palabra del Señor enseña que cualquiera que duda le es contado como pecado. Debemos confiar en Dios en todo momento. Y eso nos lo regala el Señor en su palabra. El temor se apoderó de Pedro después que había dicho también que moriría por el Señor. Recordemos allá en Mateo 26, 33, 35. Vamos a leerlo, mis hermanos. Mateo dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vemos acá que Pedro decía una cosa, pero más adelante, en ese mismo capítulo, en los versículos 69 al 75, vemos cómo Pedro termina negando al Señor. Y la palabra del Señor dice, en Proverbios capítulo 29, versículo 25, dice la palabra del Señor: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Bien, mis hermanos, ya vemos cómo la duda y cómo el temor hacían parte de la vida o del carácter de Pedro. Pero también vemos cómo la ignorancia caracterizaba a este gran apóstol. Él no comprendía el propósito de la venida del Señor a esta tierra. Él no lo entendía. Como muchos nosotros, cuando estábamos en la oscuridad, tampoco lo entendíamos. Mateo 16, 21 al 23, miremos qué es lo que nos regala. Dice la palabra del Señor:
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a recomendarle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que esto vaya a acontecer. Pero el Señor, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mis hermanos, es triste decirlo, pero no solo Pedro le pasó, ¿no? Yo creo que nosotros también, aún siendo cristianos, luchamos contra, contra no colocar nuestra mirada en las cosas de este mundo. Es por eso la necesidad de sumergirnos en la oración y en el conocimiento y obediencia a la palabra del Señor. Dice más adelante que Pedro, en Mateo 26, versículo 51, cuando se llevan al Señor arrestado, él saca una espada y le corta la oreja a uno de los siervos, llamado Malco. Mis hermanos, Pedro contestó en ese momento que eso no le fuera a acontecer al Señor. Pero el Señor tenía claro cuál era su misión. Es más, hasta lo reprende, como ya lo vimos, llamándole: Satanás, apártate de mí. Hay que tener conocimiento y discernimiento de la palabra del Señor. Cuando no hacemos esto, mis hermanos, terminamos haciéndole el juego a Satanás. Pero bueno, gracias por estas imperfecciones que tenía Pedro en su momento, porque eso nos muestra cómo el Señor fue tratando con él, de la misma manera como el Señor viene tratando con cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, para que esto no nos acontezca, es someternos al señorío de nuestro buen Dios, para que cambie ese temor, esa duda, esa, esa incredulidad, y que haga de nosotros ese vaso al cual el alfarero le está apuntando. Es convertirnos en utensilios, en instrumentos delante de nuestro Dios. Mis hermanos, no todo es malo de Pedro. También la palabra nos enseña que este apóstol tuvo grandes logros espirituales. Dice Timoteo capítulo 3, versículo de 2 al 6. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Y recordemos, mis hermanos, que Pedro también fue utilizado por el Señor hasta llegar a ser uno de los grandes iconos de la iglesia cristiana. Eso quiere decir que Pedro también cumplía con estas características. Eso no significa, mis hermanos, que nunca vayamos a pecar. Eso no significa, mis hermanos, que seamos completamente perfectos. El apóstol Pablo amonestó a Pedro, recordemos, a pesar pues, de que Pedro en su ministerio ya era una persona que conocía del Señor, también cometió algunos errores aún cuando ya había iniciado ese ministerio. Y eso lo vemos como el apóstol Pablo termina amonestando al apóstol Pedro. En Gálatas capítulo 2, versículo 11 y 16, recordemos que el apóstol Pedro tuvo un comportamiento hipócrita entre los gentiles que se estaban convirtiendo al Señor, y los judíos que por otro lado querían judaizar el cristianismo. El apóstol Pablo llegó y le dijo que no fuera hipócrita. La historia bíblica también nos enseña que a pesar de estos bajones, si podríamos llamarlo así, del apóstol Pedro, él fue humilde y aceptó, por supuesto, esa reprensión del apóstol Pablo. Un hombre de Dios, mis hermanos, esto nos enseña que un hombre de Dios debe ser humilde, debe reconocer su pecado. Dice por allá, primera de Juan, dice que debemos confesar nuestro pecado delante del Señor, que Él es justo para perdonarnos
y limpiarnos de toda maldad. Eso nos lo dice el apóstol Juan. Y esa palabra iba tanto para Pedro como para nosotros. Debemos tener muchísimo cuidado, mis hermanos, que la arrogancia no se apodere de nuestro carácter. Debemos ser humildes en todo momento y aceptar la reprensión cuando esto viene de parte del Señor. Pero bueno, cuando le pasa esto a Pedro, podemos ver más adelante el fruto de Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4, cuando él ya es una persona bendecida, transformada, que no solamente da ejemplos, sino que da directrices de cómo debería ser la iglesia del Señor. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice, primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4, dice: ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Eso nos regala el apóstol Pedro. Versículo 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están bajo nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vemos cómo el Señor va trabajando con el apóstol Pedro. Y eso debe agradarnos a nosotros, mis hermanos, porque el apóstol Pedro, su carácter, también nosotros en algún momento lo hemos compartido. La palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 16, nos dice o nos habla acerca de la humildad, que todo hombre debe de tener, que todo hombre debe ser humilde. Vamos a leerlo, mis hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso es un mandamiento, mis hermanos, es algo imperativo que nos coloca el Señor en su palabra. Debemos de cuidarnos, mis hermanos, porque esas cascaritas a veces nos pueden hacer resbalar. La humildad no puede desaparecer de un hijo de Dios. Más adelante vemos también, mis hermanos, en sus dos epístolas, en la primera y la segunda de Pedro, cómo va desapareciendo o cómo ya desapareció lo que hablábamos anteriormente: la duda, el temor y la ignorancia. Vemos cambios sustanciales en la vida del apóstol Pedro, de un hombre maduro espiritualmente que iniciaba la obra del Señor, que el Señor ya le había encomendado. Es más, vemos por allá en Hechos capítulo 2, 37, cuando alguien llega y le pregunta: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Convertidos y arrepentidos, dice el apóstol Pedro, que debemos recibir al Señor Jesús en nuestras vidas como nuestro único y suficiente Salvador. Hechos capítulo 2 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis hermanos, vemos cómo el apóstol Pedro iba pasando de lo menos a lo más. Después de esto, mis hermanos, también vemos cómo Pedro y los demás apóstoles se habían impuesto ellos mismos como necesidad, después de haber pasado por todo esto, porque no fue solamente Pedro. Los apóstoles también tuvieron un crecimiento y llegaron al punto de imponerse ellos mismos la necesidad de predicar la palabra del Señor, como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, que estemos a tiempo y fuera de tiempo, que compartamos la palabra del Señor, porque ya estaban convencidos enteramente, sin duda, quién era el Señor. Ya habían entendido la misión que el Señor había iniciado. Ahora bien, mis hermanos, ahora sí, volviendo al tema principal, desde el versículo 15 hasta el versículo 17, en esta primera parte, vemos cómo el Señor confronta al apóstol Pedro con el fin de entregar el ministerio de la palabra a los judíos. Vemos cómo en este versículo 15 le pregunta o le hace una pregunta comparativa utilizando la palabra amar. Utilizando la palabra amar.
A los ojos nuestros no encontraríamos ninguna diferencia como nos lo muestra eh, el español. Nosotros utilizamos la palabra querer y la palabra amar y con esas dos palabras jugamos para determinar el grado de amor que sentimos hacia alguien o hacia algo. Los norteamericanos solamente utilizan una palabra que es love o love. Pero el griego, mis hermanos, utiliza por lo menos 4 formas de expresar la palabra amar. Y es por eso que es necesario que vayamos un poquitico más allá para poder entender qué es lo que nos quiere decir ese mensaje. Dice que la palabra epitumea significa o es utilizada para expresar amor, pero no un amor como el Señor le estaba demandando a Pedro en ese momento. Es como amar algo, algún objeto, como quiero esta silla, o amo esta silla, o amo este, este aparato. Es más, el sentido negativo de esa palabra traduce codicia. La segunda o la siguiente palabra es la palabra storge, que digamos que representa el amor como el confort, como cuando ya hay un matrimonio lleva tanto tiempo pues de casados, digamos que se logra como una estabilidad. Es como se utiliza esta palabra señalando ese tipo pues, de situaciones. Mucho tiempo de casados, o de pronto si yo, no sé, esta chaqueta que me gusta mucho, pues yo amo pues esta chaqueta, pues no sé mis hermanos ustedes allá en casa, eh, qué cosas podrán tener o identificar con esta palabra storge. La segunda palabra que utiliza el griego es la palabra fileo, y es la que representa o apunta hacia el amor de hermanos, el amor de amigos. Y encontramos también, mis hermanos, la palabra ágape, que es la que el Señor estaba utilizando y es la que nos habla acerca del amor sacrificial, es decir, el amor de Dios. El Señor le preguntaba con ágape a Pedro y Pedro contestaba con la palabra fileos o contestaba con la palabra de amor de amigos. ¿Tú me amas?, le decía el Señor. Y Pedro le contestaba, sí, claro que, pues que yo te amo como mi amigo, como mi hermano. Pero el Señor estaba demandando una respuesta un poco más profunda. El Señor en el versículo 16 vuelve y le pregunta a Pedro con la palabra ágape. Y Pedro le contesta de la misma manera, con la palabra fileos. Recordemos que Pedro, mis hermanos, ya había ofrecido amor, pero de palabra y no de hechos. Y el amor debe estar manifestado en nuestros hechos. Dice Juan capítulo 14, versículo 23, un versículo muy conocido, mis hermanos, que se los quiero compartir a continuación. Juan capítulo 14, versículo 23. Vamos a leerlo desde la palabra porque acá no lo encuentro, mis hermanos. Pero dice textualmente el versículo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Nosotros como hijos de Dios, mis hermanos, de la única manera que podemos demostrarle nuestro amor al Señor es obedeciendo, guardando su palabra. Eso podemos verlo, mis hermanos, de una manera muy clara a lo largo y ancho de las enseñanzas de la santa palabra del Señor. En el versículo 17, mis hermanos, vemos cómo Pedro cae en cuenta de lo que el Señor realmente le estaba demandando. Y el Señor demanda, no solamente de Pedro, sino de nosotros, que le amemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. El Señor debe ser el primogénito de nuestras vidas, debe tener la preeminencia, mis hermanos, en cada una de nuestras vidas. Cuando tenemos eso en cuenta, mis hermanos, va a brotar de nosotros ese amor en cada uno de nuestros actos. Desafortunadamente, mis hermanos, nos hemos encontrado con personas a las que les compartimos que dicen amar a Dios
y se someten a una cantidad de puntos o de se me escapa la palabra en este momento, o de misiones, o de condiciones, o de ritos, pero les hablamos acerca de la palabra del Señor y se asustan, huyen, la desprecian. Y la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Ya Pedro a estas alturas había entendido que deberíamos nosotros, o él también, amar al Señor con el amor sacrificial, con ese amor ágape. Y lo vemos manifiesto en el momento en que él entrega su vida. Lo que nos enseña la historia cristiana, que fue sacrificado de cabeza. Es más, Pedro, cuando el Señor llega y le dice, apacienta mis ovejas, Pedro, él ya entendía realmente qué es lo que demanda o qué no le agrada al Señor acerca de pastorear o de apacentar. Él como buen judío conocía lo que nos dice Ezequiel capítulo 34, versículo del 1 al 4, que advierte este texto, por tiempo no, pues no lo quiero leer, mis hermanos, que amonesta acerca o nos habla acerca de los pastores malos, de los malos pastores que descuidan a sus ovejas. Por eso es que el Señor le hace esta prueba de fuego a Pedro, porque quería colocarlo, como decimos nosotros, en situación. Y Pedro en esta enseñanza, en este capítulo de su vida, vemos cómo Pedro responde a este llamado más adelante, en capítulo 5 de Primera de Pedro, versículos del 1 al 3. Quiero leerlo, mis hermanos. Ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ya lo leímos ahora, pero vemos acá cómo Pedro había cambiado. Mis hermanos, esto que nos sirve a nosotros para evaluarnos, para evaluar nuestra vida cristiana, para evaluarnos delante del Señor. ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Qué tanto hemos dejado de lo que no le agrada al Señor? ¿Somos como Pedro? ¿Hemos venido en un crecimiento? ¿O por el contrario estamos estancados, todavía pidiendo leche y no vianda, como lo dice el apóstol Pablo? Bien, mis hermanos. Versículo 18. Dice la palabra del Señor. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Mis hermanos, todos los que amamos al Señor, dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12, que estamos llamados a padecer persecución. Y el apóstol Pedro no fue la excepción en este momento. El Señor le estaba haciendo una revelación y Pedro la aceptó. Las enseñanzas que nos deja la palabra del Señor es que todos vamos a padecer persecución. Y me gusta una de las bienaventuranzas. Mas llevamos por un momento Mateo capítulo 5 versículo 11. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mis hermanos, el ser perseguido por causa de Cristo nos debe de llenar de alegría, debe ser como una condecoración, una medalla en nuestro pecho. El saber que estamos siendo utilizados por el Señor. Preocúpense, mis hermanos, o preocupémonos cuando no nos persigan, cuando eso nos está llenando o está hablando de nosotros que somos tibios, o por el contrario estamos siendo como Pedro, estamos enterrados, patinando ahí en el lodo y no nada que salimos y terminamos negando al Señor. Y hoy en día el tiempo nos está llamando a que seamos radicales, a que levantemos la voz para decirle al mundo que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Cristo que murió por cada
y todos y por todo el mundo, para que creyendo en Él no tengamos que perdernos, sino tengamos vida eterna, según Juan capítulo 3, versículo 16. Filipenses 1:29 también nos dice algo, mis hermanos. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo en este momento. Él ya lo sabía, él ya sabía que su fin estaba cerca. Versículo 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Encontramos aquí al Señor, como ya lo mencionábamos, diciéndole a Pedro, o prediciéndole a Pedro que iba a sufrir por causa de su nombre, y la forma tal vez en que iba a morir. La historia secular nos enseña que el apóstol Pedro fue sentenciado a morir crucificado, pero que él pidió no ser crucificado como el Señor, sino con la cabeza hacia abajo. Aunque este dato no es bíblico, como sí lo podemos encontrar como la muerte de Esteban, de pronto de Jacobo o de Santiago, sí podemos entender que tiene un significado grande, mis hermanos. Y es que Pedro fue obediente hasta la muerte, como nos lo enseña el Señor, que ya no tenía la duda, ya no tenía la ignorancia y ya no tenía el temor de entregar su vida por aquel que lo había salvado. El apóstol Pedro ya sabía que su tiempo de partir estaba cerca. Yo creería que él recordaba en ese momento, cuando escribió la segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 14, lo que decía el Señor acá en Juan capítulo 21, versículo 19, acerca de que iba a morir. Dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 14, mis hermanos: sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Él tuvo una revelación, tuvo la tranquilidad de saber cuál era su propio destino. El Señor le habló a Pedro y Pedro lo entendió. Y lo entendió de una manera con amor sacrificial, con ese amor ágape, a los que estamos llamados nosotros a responder ese llamado por parte de nuestro Señor. Bien, mis hermanos, él tenía una esperanza. Yo creería que Pedro a esas alturas ya tenía una convicción supremamente clara de lo que dice el Salmo 116, versículo 15. Dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Eso lo debemos entender nosotros, mis hermanos, y aunque a veces sea difícil, realmente en lo profundo de nuestro corazón debemos entender que la muerte de un hijo de Dios nos debe causar alegría. Sé que no es fácil aceptarlo, pero sabemos para dónde va. Sabemos para dónde va ese siervo. Dice el apóstol Pedro despidiéndose de este mundo con ese amor ágape. Pero miramos también lo que nos dice el apóstol Pablo para que podamos entender aún más lo que significaba para aquellos apóstoles en aquella época el partir de este mundo. Filipenses 1:23 termina diciendo: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo o de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mis hermanos, aquí ya terminamos hablando acerca de la despedida de un hijo de Dios. Y esta enseñanza, mis hermanos, nos debe constreñir, nos debe o nos invita a hacernos algunas preguntas de acerca de esos temas que vimos nosotros. Y la primera pregunta sería: ¿qué tanto estamos haciendo en el servicio del pastorado con nuestra familia, con nuestro entorno? Recordemos que es algo imperativo por parte del Señor. Estamos apacentando la grey que nos fue encomendada.
esposos, esposas, como padres. Recordemos que tenemos esa gran responsabilidad empezando en casa, pero también en nuestro entorno. Estamos hablando acerca de la persona de Cristo. De alguna manera hay tantas formas de hacerlo, mis hermanos. Y por otro lado, mis hermanos, ¿qué tanto estamos dispuestos a sufrir por el Señor? ¿Estamos dispuestos a ser radicales cuando sea necesario? ¿O somos tibios? ¿O solamente leemos y adquirimos un conocimiento intelectual, pero a la hora de aplicar ese conocimiento en nuestra vida, preferimos o nos salimos por las ramas? Es triste ver cómo comparten de pronto algunos mensajes en las redes sociales. Algunas personas, si son cristianas, no lo sé. Si son o si no lo son, tampoco lo sé. Pero que su testimonio habla acerca que no obedecen, que no tienen un vínculo con la palabra del Señor. Mis hermanos, quería terminar con estas dos reflexiones. Me alegra nuevamente compartir este tiempo con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Chao.